Amén, estamos aquí en su canal Estudios Bíblicos Pentecostales. Hoy tenemos, como todo fin de mes, ya a nuestro hermano Felipe Reyes. En el mensaje le enviamos un cordial saludo a él y a su esposa, nuestra hermana Cristina. Que el Señor de paz le esté bendiciendo en este día. Tenemos el agrado de compartir el mensaje dado por nuestro hermano Felipe Reyes bajo el tema Misericordia quiero y no sacrificio, esperando que les sea de mucha bendición a todos nuestros hermanos oyentes y que el Señor les pueda bendecir a través de este mensaje. Les deseamos las más ricas bendiciones. Suscríbanse, les invitamos a compartirlo igualmente, siempre anhelando que todo lo que se haga sea para bendición y edificación. Que el Señor de paz los fortalezca a todos, en el nombre del Señor. Amén y amén. Y ahora vamos al mensaje. Mira, hermanito querido, amigo querido, no hay privilegio más grande aquí abajo que ser fanático de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Cada vez que yo oigo a alguien que dice, ese hombre es un fanático, yo digo, ¡amén! ¡Un fanático de Cristo Jesús, el Rey del cielo! ¡Gloria a Dios! Si usted no va, yo le invito a ir. Gloria a ti, Señor. Si usted no va, yo le invito a ir. Gloria a Dios, cuando voy para Canaán. Yo voy con él. A venir Jesús, yo me voy con él. Al venir Jesús, yo me voy con él. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Amén, más gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias al Señor en esta tarde, aún no es noche, por esta bendición de estar reunidos en la comunión de los santos, en la iglesia, alabando al Señor. No es lo mismo cuando usted canta alguna alabanza en su hogar o en el trabajo, que cuando está junto a su hermano, a su hermana, en la iglesia. Todos nosotros somos iglesia. Este es el templo, lo material, pero cuando se reúne la iglesia, entendiendo ese concepto, es hermoso alabar al Señor, bendecir su nombre en la congregación. Gracias al Señor también por estar frente a su palabra. Esta noche nos hablará el Señor, esperando que no sea yo el que hable, sino que Dios mismo a través de su palabra. ¿Ha venido usted a escuchar la voz de Dios? ¿Se ha venido a escuchar la voz del Señor y ha clamado por ello sin lugar a dudas? El Señor hablará mediante su palabra y será un momento maravilloso en la presencia de nuestro Dios. Entendemos nosotros, hermanos, que el momento de la palabra es el momento más importante de toda reunión. Es importante alabar al Señor con cántico, es importante. Es importante dar ofrenda, es importante. Es importante que se unja a los enfermos, también es importante. Pero lo central de nuestras reuniones es la palabra del Señor. Y la iglesia está presta para recibir la bendición del Señor mediante su palabra. Oro al Señor en mi corazón y clamo
para que ninguna distracción pueda robarle la bendición a usted, para que usted pueda estar atento, atenta a la voz del Señor por su palabra. Hemos leído en el Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Evangelio según San Mateo es el primer evangelio. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Nuevamente le doy lectura a su palabra. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la palabra del Señor para nuestra meditación. Anteriormente, en el capítulo 9, Jesús está en la misma localidad de Capernaum, cerca de los mares de Galilea, y a un paralítico Dios obró poderosamente. Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, que es la ciudad de Capernaum, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de todos ellos: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Es para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. En este mismo lugar, en Capernaum, a las orillas del mar de Galilea, en cierto lugar, pasaba por ahí Jesús y vio a un hombre llamado Mateo. Usted sabe que el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas nos señalan el mismo acontecimiento, diferentes testimonios, por decirlo así. Uno lo explica de una manera y otro lo explica de otra manera. Se le llama los evangelios sinópticos. Juan, el evangelio, el cuarto evangelio, es un evangelio diferente. Pero Mateo, Marcos, Lucas hablan de la conversión o del llamamiento de Mateo. Y en Marcos, capítulo 2, versículo 13 en adelante, nos relata también este mismo acontecimiento. Pero le llama Leví, hijo de Alfeo, que es el mismo Mateo. ¿Cómo puede tener dos nombres, verdad? Mateo es el nombre que recibe después de su conversión. Y para los tiempos judíos, retener dos nombres, cambiar el nombre, no era problema. De manera que la vida antes de Cristo era llamado Leví. Y después cuando encuentre un encuentro personal con Jesús, se le es llamado Mateo. Así muchas veces pasó en la Escritura. El mismo Saulo de Tarso, después de su conversión, pasó a ser Pablo.
Simón Pedro, Cefas. Y así Jesús cambiaba, dándole una nueva identidad. La vida vieja ha pasado, y como la Biblia dice que ahora somos todos nueva criatura en Cristo Jesús. Y Él le daba una nueva identidad a través de un nombre. Mateo significa don de Jehová, regalo de Jehová. Una nueva identidad a través de un nuevo nombre. Pasando Jesús allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado. Mateo está relatando su propia conversión. Este es el Evangelio según Mateo, y él explica en el capítulo 9, versículo 9, cómo fue el llamado mediante el Evangelio. Vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Esta persona era un publicano, un recaudador de impuestos. Quiero, hermanos, que podamos entender cada figura que las Escrituras nos señalan, porque muchos de los hermanos o amigos que están presentes en el día de hoy desconocen qué es un publicano o qué es un fariseo. Entonces quisiera dar a entender, aunque usted lo sabe, déjeme volver a repetírselo, qué significa un publicano. En los tiempos de Jesús, un publicano era un recaudador de impuestos, pero una persona que era mirada desde el pueblo judío con mucho desagrado, ya que los cobradores de impuestos eran contratados por Roma. Roma era el imperio imperante en aquel entonces, los tiempos de Jesús, y como intermediarios de los judíos y los romanos para cobrar los impuestos, tomaban un judío, el cual era mal mirado por los demás, sus hermanos de raza judía, porque él cobraba los impuestos para Roma, para un pueblo gentil, y lo otro que los publicanos pedían más dinero de lo que tenían que pedir. Dejaban una porción de dinero para Roma y también una cantidad considerable para ellos. De manera que los impuestos en aquellos años eran elevadísimos, y a los publicanos se le llamaban así, peyorativamente, los perros de Roma. No eran bien queridos. Los perros de Roma. Un vendepatria. Una persona que está para Roma y no para nosotros, y nos cobran intereses elevados. Ese era un publicano. ¿Se acuerdan de Zaqueo? La Biblia habla de este joven también, Zaqueo, que subió a este árbol de sicomoro para ver a Jesús, y cuando tiene un encuentro con Jesús, él confiesa que ha cobrado mucho dinero, pero cuando tiene una conversión, algo sucede en su vida. Él dice: voy a devolver al duplicado, al triplicado de lo que le pedí. De manera de que este publicano llamado Mateo, un cobrador de impuestos, de mala fama, por ser un inmoral, por no estar, atender y compadecerse con su pueblo judío, ahí está Mateo, sentado al banco de los tributos públicos. Pero Jesús iba pasando por aquel lugar. Es maravilloso cuando Jesús pasa por un lugar. Todo cambia. Todo es transformado cuando Cristo está avanzando. Jesús pasa por ese lugar y le dijo una palabra que cambió el resto de su vida. Un llamado irresistible de Jesús. ¿Se puede imaginar usted a Mateo sentado ahí en los cobradores de impuestos? Cuando Jesús pasa, lo mira, lo señala y le dice: sígueme. Pero ese sígueme no es sígueme aquí a la esquina. Sígueme para toda tu vida.
sígueme en arrepentimiento y fe. Una palabra imperativa, presente, sígueme, sígueme. Y dice la Biblia, y se levantó y le siguió. Dejando todo. Un cobrador de impuestos, un publicano, era una persona ambiciosa. Su idolatría era el dinero. Una persona que cobra desmedidamente a otras personas con el fin, no importando que la persona sufra un déficit económico en su familia, lo importante es que yo estoy ganando, y ahí era una persona ambiciosa, amaba demasiado el dinero. Pero la Biblia dice que con este llamado irresistible de Jesús, sígueme, Él dejó todo atrás. Él dejó sus ganancias, Él dejó todos los tesoros que Él tenía, porque encontró un tesoro superior, que es Jesús. Gloria a Dios. Dejó todo atrás y le siguió. En la India había una familia, la cual, esos lugares donde se persigue a los cristianos, entraron unos guerrilleros y apuntaban con sus metralletas en las cabezas. Y luego uno de ellos, el padre de familia, dijo esta célebre frase: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Lamentablemente, cuando los opresores le instaban a que reniegue la fe para que desista de su Dios y siga en la religión que ellos estaban, lamentablemente empezaban a fusilar a su esposa, a sus hijos, y lo presionaban. Y él decía estas palabras: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Gloria al Señor. Él le siguió, tal como Pedro también, dice la Biblia, dejando sus redes le siguió. Jesús iba y señalaba a sus discípulos: ven y sígueme. Y los discípulos, dejando todo lo que tenían, en el caso de este cobrador de impuestos, de este publicano llamado Mateo, deja su antigua ambición del dinero, de todo lo que poseía, de sus ganancias deshonestas. Prefiere a Cristo, prefiere al Señor. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que Jesús es la perla de gran precio. Él es el poseedor de todos los tesoros incalculables. Él en sí mismo es un tesoro incalculable. No por lo que tenga, por lo que Él es. ¿Qué es Cristo para usted? Ojalá que Cristo no sea un accesorio más para usted, sino que usted diga: Cristo es todo para mí. Cristo es todo para mí. Era niño en Valdivia y siempre me gustaron los cuartetos. Escuchaba un cuarteto llamado Arautos do Rei y cantaban alabanza en español, ya que ellos son de Brasil, hablan el portugués. Y uno de esos himnos me encantaba, y me encantaba porque me desafiaba. Cantaba ese himno y decía: si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. ¿Meditó en la letra? Si Cristo no es todo, entonces no es nada para ti, es una falsa ilusión. Si Cristo no es el primero en tu corazón. Y yo como niño decía: no, Cristo no es. Me ofendía tanto ese himno
Cristo para mí no es una falsa ilusión, lo es todo para mí. Lloraba cantando, si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Y en este varón, en Mateo, lo primero de él era el dinero. Dentro de las necesidades que él tenía, lo primero que él veía era el dinero. Pero es derrocado de ese lugar el dinero y Cristo tomó su posesión. No se puede servir a dos señores. O seguimos a Dios o seguimos a las riquezas. Pero no se pueden servir a dos señores. De manera que ahora él prefiere a Cristo por sobre toda cosa y él sigue a Jesús. Es una invitación. Cristo le dice, sígueme, pero sígueme no a un lugar físico, sígueme en arrepentimiento y fe. Es como una invitación hacia el reino de los cielos. Sígueme, ven en pos de mí. ¿No fue así el llamado del Señor a su vida? En algún momento determinado Jesús pasó cerca suyo y dijo esta palabra maravillosa, sígueme. Y el Espíritu Santo que está presente hoy le dio a usted ese impulso para seguirle a Él. Usted no pudo por sus propias fuerzas, algo sobrenatural, el poder de Dios en salvación transformó su vida. Sígueme. Palabras dulces de nuestro Señor. Y se levantó y le siguió. Otro evangelio dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y ahora en el versículo 10, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de aquí, que muchos publicanos, esta casa, la casa de Mateo, que Mateo era no solamente ahora es una nueva criatura, también empieza a hospedar, es hospitalario. Y él invita a Jesús a su casa. Y Mateo invita a todos sus amigos publicanos. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Gloria al Señor. Usted aún no comprende el significado de esto. Jesús está sentado con publicanos, con los desechados de la sociedad, con los de mala fama. Ahí está sentado el Señor. Y no sentado a 1 metro de ellos. La Escritura nos trata de dar a entender de que Él está haciendo amigos, se está asociando con ellos. Es amigo de pecadores. No cualquiera come con alguien, tiene que tener algo, una relación. Él come con los publicanos, Él come con los pecadores, pero sin pecar. Se mantiene impecable, sin tacha. Jesús nunca pecó. Pero, amados hermanos, Él tomó esta oportunidad para sentarse con los publicanos y con los pecadores en este lugar, en esa mesa y disfrutar con ellos. ¿Se imaginan a Jesús en esa oportunidad? Para que una persona pueda llegar a otra, por lo menos tiene que darle una sonrisa, ¿verdad? Me imagino a Jesús de esa manera, amigable, como que se sientan bienvenidos. Eso quería brindarles el Señor a ellos. ¿Y por qué no decirlo? Un momento ahí como que los abraza. Y una sonrisa. Vamos a hablar después de eso. Porque realmente el Hijo del Señor es un hombre feliz, es una mujer feliz. Y el corazón alegre hermosea el rostro.
Ahora no vamos a reírnos por todo como risa de payaso. Pero sí, amados hermanos, el Evangelio nos trae gozo, nos trae alegría. Y somos un pueblo alegre. Un pueblo feliz. No con rostro de enojado, de pocos amigos. Con nuestras acciones incluso separamos a la gente. Yo les saludo con el ceño fruncido. Estoy tratando de comunicar un mensaje a ustedes sin decirles ninguna palabra. Bueno, Jesús no era así. Jesús está en ese lugar, comiendo a la mesa, disfrutando el momento. Y lo más maravilloso es, aquí, es todo el propósito es la salvación. Mateo a lo mejor fue intencional. Jesús se me apareció a mí, me salvó, me perdonó. Ahora voy a invitar a más publicanos a mi casa porque Jesús está aquí. Él quiere que sus amigos también reciban al Señor. Y Jesús está ahí no solamente para abrazarlos, no solamente para brindar una sonrisa, sino que Él tiene un propósito con ellos. Gloria a Dios. Porque no solamente Jesús era un hacedor de milagros, Jesús también era un predicador y les hablaba del Evangelio. Y cuando está en esta escena bien amigable, asociándose con los publicanos, con los pecadores, para muchos, cuando vieron esto los fariseos, aquí comienza a complicarse la cosa. Entran en acción los fariseos, los que ya saben qué significa un fariseo. Dice, aquí se viene oscura la cosa. Para los que no saben qué es un fariseo, era un grupo religioso de la época. Fariseo significa separatista, los separados. Por decirlo así, los santurrones. Ellos eran superior a todos. Tenían otra forma de vida. Ellos no se contaminaban con el mundo. Eran personas que estaban continuamente, no trabajaban, no tenían otro oficio más que estudiar la ley. Y a esa ley no solamente dieron sus ordenanzas, sus mandamientos, sino que añadieron 700 tradiciones más, mandamientos de hombres, que exigían que las personas traten de cumplir a la perfección, al dedillo. Uno de los mayores ejemplos de entender a un fariseo está en Lucas capítulo 18, que habla acerca de esta parábola del fariseo y del publicano. Ya entendemos los conceptos, qué es un publicano, y estamos entendiendo qué significa un fariseo. Un hombre sumamente religioso, moral, decente, con una falla intachable por fuera. Porque si empezamos a mirar por dentro, Jesús los descubrió uno por uno. Sepulcros blanqueados. Por fuera estáis hermosos, bellos, pero por dentro hay podredumbre. Jesús ocupaba palabras duras para realidades duras. Y cuando están ahí los fariseos, siempre tratando de, voy a decir una palabra bien de nosotros, tratando de pillar a Jesús. En alguna falla, en algún defecto. En el versículos anteriores, cuando está sanando al paralítico, y Jesús le dice a este paralítico, ve porque tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los escribas, los fariseos, ¿quién es este? Blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Y es el hijo del carpintero. Ahí están los fariseos, los escribas. Y los fariseos le dicen, cuando vieron esto, dijeron a sus discípulos, porque no tenían la valentía de decírselo a la cara al Señor Jesús, sino de manera discreta, van donde los discípulos y le dicen estas palabras.
¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Por qué se contamina? El fariseo era eso. No te acerques. En otras palabras, soy demasiado santo. Más santo que tú. Lucas 18 habla de esta parábola, volviendo atrás del publicano y el fariseo estaba lo más cerca del lugar santísimo, posiblemente en este lugar. Y dice que él oraba para sí mismo, no oraba para Dios. Oraba para sí mismo y decía estas palabras: te doy gracias. Era un hombre agradecido. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Ayuno 3 veces a la semana. Y comienza él a dar toda una definición de él. Para mí eso no es oración, hermano. La oración es conversar con Dios. Pero él está ahí dando su currículum espiritual. Gracias, Señor, porque hiciste en mí una obra maestra. Faltó decir eso. Pero la Biblia dice que atrás, lejos del lugar santísimo, había un publicano. Ya sabemos quién era un publicano. Dice la Biblia que ni siquiera él trataba de levantar su mentón, de levantar su rostro y mirar al cielo, y decía estas palabras: Señor, sé propicio a mí, pecador. Amén. Sé propicio a mí, pecador. Porque el fariseo incluso dijo: no soy como este publicano. Sé propicio a mi pecador. Jesús respondió y dijo: ¿quién de los dos salió justificado y se fue a su hogar? La respuesta es obvia: el publicano. Porque dice Jesucristo en esa frase: porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Amados hermanos, hay un contraste entre publicanos y fariseos. Los publicanos son aquellas personas como inmorales, lo peor de la sociedad, los pecadores. Y los fariseos son aquellas personas de sin tacha para muchas personas. Los separados, los santurrones. Gloria al Señor. Al oír esto, Jesús le está respondiendo a los fariseos. Él está escuchando de alguna otra manera la conversación que tiene ahí con sus discípulos. ¿Por qué tu maestro se sienta con los publicanos y los pecadores? Esa pregunta no querían ellos una respuesta. Fue como: piénsalo bien. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sabe lo que le está diciendo? Jesús ocupa una ironía. Está diciéndole: estoy bien ubicado yo aquí, sentado con ellos. Él está dándose a entender que Él es el médico, Jesucristo. Y todo aquel que siente la necesidad y se considera un pecador y que ha fallado delante de Dios, el médico le puede sanar. Gloria al Señor. Qué ridículo sería que un médico esté al lado de sanos. Estaría traicionando su profesión. Pero Jesús dice: yo he venido, dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y luego dice el Señor en el versículo 13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos, como estaban continuamente leyendo la ley, ellos sabían los textos de memoria. Pero no basta con saberse la Biblia de memoria,
Debemos tomar lo que hemos aprendido y aplicarlo en nuestro corazón. ¿Cuántas veces los fariseos leyeron a lo mejor Oseas capítulo 6, versículo 6, que es el texto que está citando el Señor? Misericordia quiero y no sacrificio. Lo leyeron continuamente, como usted a veces canta y no medita lo que está cantando. Mecánico. Lee la Escritura, pero como cualquier libro, este libro tiene vida. A diferencia de todos los bestsellers, a diferencia de toda la literatura clásica, este libro, alguien dijo, cuando yo estaba escudriñando la Escritura me escudriñó a mí. Aleluya. Gloria al Señor. Y los fariseos leían, a lo mejor Oseas capítulo 6, versículo 6, Jehová le dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Y seguían leyendo los versículos posteriores. Pero el Señor le dice, id pues y aprended, significa práctica, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ya que los fariseos le daban demasiado énfasis a las leyes ceremoniales, a los rituales, a lo exterior, a lo que nosotros todos podemos ver. Una buena fachada, como le digo. Hermano, qué importante es que Dios vea nuestro corazón. Dios translumina nuestro corazón y sabe lo que hay adentro. El salmista David en el Salmo 139, él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si yo fuera a las alturas, allí estás tú. Si me fuera a lo profundo de la mar, allí me asirá tu diestra. Si fuera a cualquier lugar, hermano, ahí está la presencia del Señor. Aún en el Seol, dice la Biblia, aún en el infierno, donde la gente clama por Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios está en todo lugar. Aún la palabra no está en mí, dice el salmista, y tú la sabes toda. Gloria al Señor. Tú sabes mi sentar, tú sabes mi levantar. El salmista en uno de sus versículos dice, despierto y aún estoy contigo. Gloria a Dios. ¿A dónde me iré de tu presencia? Dios, hermano, es maravilloso pensar en el amor del Señor. Porque a pesar de quiénes somos nosotros, por dentro muchas veces pecamos, muchas veces hay falta delante del Señor, muchas veces estamos ahí. Se está gestando un pecado en nuestro corazón. Y aún así, el amor de Dios sigue con usted. Y podemos barnizar. Mi padre fue un mueblista, un carpintero. Y un día me dijo, hijo, ven, te voy a enseñar a barnizar. Y teníamos una mueble que cuando llegó a sus manos estaba desastroso, pero comenzó a pulirlo y ahí me decía Felipe, agarra la lija y comienza a lijar. Yo lijaba para el otro lado, no, de esa manera no, es lineal. Y comenzaba a lijar y luego dice, ahora vamos a barnizarlo. Y cuando habían ciertas fisuras, tratábamos ahí de arreglar un poco y luego barnizábamos y se veía espectacular. Nadie podría decir de que era un mueble restaurado, parecía de fábrica. Muchas veces, hermanos, barnizamos cosas que hay adentro en nuestro corazón. A la vista de todos, es un hombre de Dios, tiene un porte espiritual tremendo, pero solo Dios sabe nuestro corazón. Y aún así, a pesar que Dios lo sabe y nos escudriña, aún así Él está esperando que nosotros pidamos perdón
por nuestros pecados y arrepentirnos delante del Señor. Aún así me ama, sabiendo todo lo que Dios sabe de mí, aún así me ama, mi mente no comprende. Mi mente no sabe, yo cada vez cometo errores, peco delante del Señor. El que está delante de ustedes, el predicador. Y tengo que acudir a la sangre del Cordero de Dios. Y tengo que acudir para que Él me limpie una vez más. Ser santo no significa pecar menos, sino arrepentirse más. Arrepentirse de sus pecados. Pero esta era la apariencia de los fariseos, vistosos, como los más religiosos, los más devotos, las buenas personas. Pero Dios quiere obrar un cambio más profundo, más interno en nosotros. Dios quiere sacar toda esa podredumbre de nuestro corazón. Todas nuestras maldades, todas nuestras fechorías que son afrenta al Espíritu de la gracia. Aleluya. Y que de alguna u otra manera el pecado empieza a adormecer nuestra conciencia. Lo que antes era pecado para nosotros, ahora ya no es tan malo. Y la conciencia comienza a endurecerse. Así como los que trabajan en la construcción saben, alguien que nunca se ha metido en la construcción y agarra una pala y agarra también la carretilla. Alguien que no sabe se comienza a transformar aquí en unas callosidades. El primer día empiezan a salir un poco las callosidades, callos, durezas. Pierde la sensibilidad. Luego cuando ya está apto para ir para el trabajo, ya las manos están duras, no tiene problema. Pero así también en nuestra conciencia se van transformando callosidades. Falta de sensibilidad. Pero amados hermanos, el Espíritu del Señor está presto para cada uno de nosotros. Para poder, como cristianos, como hijos de Dios, Señor, dame un odio por el pecado. Cantamos, ve que usted tiene que meditar más en los himnos que cantamos. Cantamos uno de los himnos del himnario, en la guerra contra el pecado. Vamos todos a combatir. No, nosotros nunca cederemos al mal. Ese es el espíritu de un cristiano. Y el Señor nos dé más gracia abundante. Pero amados hermanos, no podemos esconder muchas cosas, ya que el Señor lo sabe todo. El maravilloso amor de Dios, no solamente Cristo murió por los publicanos, los inmorales, los desechados, también Cristo murió por los fariseos. Para el Señor no hay distinciones. Quiero decir algo, hermanos, y voy a hablar a los hijos de padres cristianos. Muchas veces los hijos de padres cristianos piensan de qué tengo que arrepentirme. Porque muchas veces, sobre todo antiguamente, se escuchaban testimonios fuertes. Se paraba algún hermano y decía: hermano, yo nunca conocí la iglesia, era un ladrón. Muchas veces ensucié mi cuchillo con personas. Y cuando estábamos nosotros como niños ahí en la banca escuchando un tremendo testimonio, impactados, ese sí que es un testimonio. Qué tremendo. Y yo como niño anhelaba tocarlos después cuando venía el momento de saludar a esos hermanos. Yo como que con admiración los abrazaba. Qué bonito, decía yo. Y luego los hijos de padres cristianos, ¿de qué pecado ellos se pueden de alguna u otra manera confesar delante del Señor? Nunca he estado en la cárcel, nunca he matado a alguien, nunca he portado una cuchilla, nunca fuimos publicanos.
pero sí éramos fariseos. Una buena persona, intachable, el hijo del oficial, el hijo de la hermana tanto, siguiendo los rudimentos de la iglesia, una vestimenta, un código de vestimenta conforme a la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Porque hemos hablado de que los cambios se producen más profundos que lo externo. Un cambio radical que produce Dios en el corazón. Y aquellos amados hermanos, hijos de padres cristianos que no comprenden estas realidades, yo le voy a hacer una pregunta. La Biblia dice que el mandamiento más importante es: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, como a ti mismo. Y el siguiente mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es si realmente en toda nuestra vida hemos amado a Dios de esa manera, aún estando dentro de la iglesia, aún viniendo y asistiendo a todos los servicios de la semana, aún teniendo los códigos de vestimenta de la iglesia. ¿Hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas? Ninguno lo ha hecho, ni siquiera por minutos. Y dice la Biblia que alguien que corrompe una sola parte de la ley, la ha corrompido por completo. Por tanto, es un pecador. Un pecador. Alguien que ha afrentado la santidad de Dios. Y si es un pecador, necesita un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Tanto para aquellos que tuvieron un testimonio impactante ahí haciendo delincuencia, fumando droga y estando con diferentes mujeres, diferentes cosas horribles, también hay salud, también hay evangelio para aquellos que piensan que llegarán al cielo a través de sus obras. Solamente podemos llegar al cielo a través de la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros, salvo por gracia. Vosotros sois salvos por gracia y esto no es de vosotros. Voy a repetirlo una vez más y oro al Señor que esta palabra cale muy hondo en nuestros corazones. Esto no es de vosotros, no es por lo que usted hace para Dios, es por lo que Dios hizo mediante su Hijo en una cruz sufriendo por nuestros pecados. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Alabado sea el Señor! Esta obra, esta salvación por obras, de que nosotros hagamos obras delante de nuestro Dios, le quita gloria a nuestro Señor. Usted no es salvo por lo que hace, usted es salvo por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora Dios lo mantiene. Ahora usted le pide al Señor ayuda para vencer el pecado. Es la santificación, pero también la santificación es por gracia. Alabado el nombre del Señor. Amados hermanos, yo puedo estar predicando este domingo, este sermón, y durante la semana o en 2 semanas más se nos va a olvidar, porque el corazón es legalista, nuestro corazón interno trata de buscar el favor de Dios por nuestros actos. Pero el Evangelio nos trae salud. El Evangelio nos desintoxica del legalismo. Esto eran los fariseos legalistas. Alabado el nombre poderoso del Señor. Y todos nosotros hemos tenido un legalista aquí en el corazón. No hay amén. Porque es verdad. El Señor le dice, id y aprended, le dice a los fariseos, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabe lo que significa misericordia? Número 1, nuestro Padre es misericordioso. Y Él nos dice a nosotros, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Pero qué significa misericordia?
Misericordia significa compadecerse del prójimo, sentir el dolor ajeno. No es solamente un momento de simpatía, sino que la misericordia requiere una acción. La misericordia significa practicarla. Eso es lo que no entendían los fariseos. Id y aprended, practica la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios externos. Alabado el nombre del Señor. ¿Fue misericordioso el Señor de estar comiendo con los publicanos y los pecadores? Voy a repetir la pregunta, parece que estoy predicando a 3 personas. ¿Fue misericordioso el Señor al estar con publicanos y pecadores? Amén. Y los fariseos no eran compasivos, siempre mirando hacia abajo, yo soy más santo que tú. Ellos son los pecadores. ¿Cómo Jesús, el Hijo de Dios, va a estar con los pecadores? Ese era el pensamiento de los fariseos. Si fuera realmente el Hijo de Dios, debería estar con este grupo, con los fariseos. Pero Jesús está siendo compasivo, sufriendo por el dolor ajeno por los pecadores. Hermanos, cuando yo tomé este pasaje fue porque el Señor me dio una corazonada. Dios habló a mi vida estando en el trabajo y me dice el Señor una frase, no fue el texto, una frase diciendo: anda y diles qué significa misericordia. Y luego tomo y digo: Señor, ¿dónde está eso en tu palabra? Mateo 9, de versículo 9 en adelante. Y de aprender lo que significa misericordia. Hoy vivimos en una sociedad individualista. Cada uno vela por lo suyo. Un vecino se acerca a mí un día conversando y me dice: ¿se ha dado cuenta que todos llegan de sus trabajos, se meten en sus casas y de ahí no salen? ¿Se acuerda que antes, en Año Nuevo, en Navidad, los niños salían afuera? En Año Nuevo se abrazaban. Hoy día todos viven en su metro cuadrado. Nada se comparte, nadie siente dolor por el ajeno. Si algo malo está pasando, bueno, se lo buscó. Hermano, eso no es misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Es tiempo en que todo ese individualismo, hermano, porque el mundo vive así, una vida individualista, pero nosotros que somos hijos de Dios, no. Nosotros pensamos, no solamente incluso en la iglesia, la Biblia dice: haced el bien con todos, pero mayormente con los de la familia de la fe. ¿Qué pasa si usted va en la calle y pasa y ve a alguien necesitado? ¿Es usted como el buen samaritano que va y acude a su llamado y lo asiste, lo ayuda? Eso es ser misericordioso, eso es ser compasivo, acción, práctica. Quiera el Señor que no solamente sea solamente en palabras de la misericordia, sino que hagamos cumplir su palabra en nuestras vidas. Hay realidades que nos chocan, hay realidades, hermanos, de dolor ajeno. Usted no puede pasar desapercibido el dolor que está viviendo Venezuela en estos momentos. Un país hermano, más de 1.500 personas muriendo por hambre, por falta de insumo médico. Cuando nosotros de alguna otra manera nos llegan estas noticias, como pueblo de Dios debemos lo primero orar delante del Señor, que Dios tenga misericordia. Amados hermanos, pasa que muchas veces no hemos sido tocados a estas realidades porque no hemos visto más allá. Pero el Señor de alguna u otra manera nos saca de nuestra zona de confort y nos lleva a lugares donde realmente hay necesidad. Y nos hace probar nuestra misericordia.
¿Sabía usted, hermano, que hay un río en la India llamado Ganges? El río Ganges es un lugar donde hay mucha basura, los desperdicios, incluso las personas de la India en ese lugar toman sus muertos y los colocan en el río Ganges y ahí esos cuerpos entran en estado de descomposición. Es un río para nosotros asqueroso, pero para ellos, a los que siguen en la religión del hindú o otra, ellos creen que ahí está la diosa Ganges. En ese lugar hay muchas personas durante el día y un misionero, el Señor lo llevó a ese lugar. Y él fue tocado por una realidad que nunca jamás él había visto. Cuando ve a una señora en medio de todo el tumulto de gente, ve a una señora con características de la India y ve que está sollozando y está casi gritando a través de sus lágrimas. Y le pregunta, ¿por qué llora tanto? Y le explica la situación, le dice que su marido está muy enfermo y no hay provisión para la casa. Y yo he sacrificado a mi único hijo, que era un bebé de brazos, y lo he sacrificado a la diosa Ganges. He colocado esta guagua en las aguas del río Ganges y se ha ahogado en sacrificándolo para su diosa, para que así venga el bienestar económico para su esposo y también la salud para trabajar. Y él lloraba en ese momento porque había perdido a su hijo, pero en cierta medida sentía un poco de esperanza de que todo se iba a solucionar porque lo había sacrificado para la diosa Ganges. Una falsa esperanza. Hermano, cuando en ese momento este misionero comienza a explicar lo que era el Evangelio y le dice, no fue necesario que hayas lanzado a tu hijo al río Ganges. Ya Dios el Padre envió a su único hijo a morir por nosotros. Aleluya. Cuando le explica el Evangelio, algo sucede en su vida. Pero ya estaba todo hecho. Ya su hijo estaba muerto. Pregunto yo, hermano, ¿qué hacemos nosotros con esta información? ¿Cómo nosotros miramos al prójimo? Y no solamente a los que están fuera, sino que también los que están dentro de la casa del Señor. Aprende, dice el Señor, lo que es misericordia quiero y no sacrificio. La iglesia, amados hermanos, debe ser una iglesia que se mueva en misericordia por el necesitado. Gloria al Señor. Aquellos hermanos que están presentes en este lugar y que hemos estado ahí, los terrenos de la población 18 de septiembre. Cuando usted va a esos lugares y está atardeciendo, empieza a cambiar el ambiente espiritual. No es lo mismo la 18 de día que la 18 de noche. Y comienzan a haber movimientos y comienza ahora a aparecer los angustiados. Niñas, una mujer ida, una vez que fuimos a predicar con los voluntarios, una mujer ida por la droga caminando, ahí en esas calles, con un vestido corto. Y yo decía, Señor, ten misericordia. ¿Cuántos hombres malos se han acercado a ella con otras intenciones? Y en su estado de droga, en su estado ahí en que no puede realmente pensar por sí misma. ¿Cuántas veces lamentablemente la han violentado sexualmente? Y mi corazón de alguna u otra manera lloraba en la presencia del Señor. Hermano, no podemos quedarnos igual cuando vemos realidades tan fuertes. Dios abra nuestros ojos espirituales y veamos la necesidad que ocurre en nuestro entorno. Ve y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
en diferentes lugares padecen. Hay un lugar en Bombay, en las fronteras entre Nepal, con otro país que no me acuerdo ahora en el momento. Ahí hay un tráfico de niñas, tráfico humano, trata de blancas. Niñas de 7, 8 años son secuestradas por estos hombres y son llevadas al comercio sexual a esa edad, 7, 8 años. Son esclavas, gente paga dinero por ellas. 7, 8 años. Pero un grupo de cristianos fueron a ese lugar y lo que hacen ellos es reunir el dinero cuando van a subastar, porque es como una subasta. Pagan un dinero para pagar la libertad de esas niñas. Las sacan del comercio sexual y las llevan a una casa de acogida y allí les enseñan el evangelio, les enseñan lo que es el amor. Niñas dañadas, maltratadas por diferentes hombres a la vez, pero el evangelio trae esperanza, el evangelio trae luz, el evangelio las ayuda a salir adelante. Porque un grupo de cristianos dijeron, vamos a practicar la misericordia. Oh, gloria al Señor. No es necesario ir a Bombay, no es necesario ir a la China, pero si tu vecino está padeciendo, si tu entorno, si tu familiar, si tu hermano que incluso es cristiano está pasando por un momento difícil y necesita tu ayuda como hermano en Cristo. ¿Cree realmente que estoy diciendo la verdad? Hay hermanos en esta iglesia, lo digo en el Señor, hay hermanos en esta iglesia que están sufriendo en silencio. Entran a la iglesia, saludan al portero, tratan de disimular una sonrisa, se sientan, su mente está ida, no está conectada con la reunión porque algo pasa en él. Sufren en los silencios. Pero nosotros no sabemos claramente, no tenemos un discernimiento tan elevado para saber la necesidad, pero sí, amados hermanos, podemos de alguna u otra manera llegar a ellos. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Cantaba usted que la iglesia primera todo era amor, felicidad. No había ningún necesitado, porque todos se preocupaban unos por otros. La iglesia del siglo I, volver al tiempo aquel de la iglesia primera. El Señor nos ayude y nos dé gracia para no vivir una vida individualista. Yo me salvo, yo voy a la iglesia, yo estoy ahí, no importa mi hermano, no importa mi hermana. Hermano, Dios saque eso de nuestras mentes. Aleluya. Y seamos una iglesia, un solo cuerpo. Si un miembro se duele, el otro miembro se siente también. Si un miembro del cuerpo está sufriendo, si mi mano está atrofiada, mi mente, mi cuerpo, mi otra mano, mi otro pie está pensando en que esta mano está atrofiada, la mente envía impulsos al cuerpo entero para tratar de ayudar a la mano atrofiada de alguna otra manera. Así pasa en el cuerpo de Cristo. El Señor es la cabeza de este cuerpo y envía impulsos a los otros miembros de la iglesia para que estén preocupados por el miembro que está atrofiado, por el hermano que está caído, por la hermana que está pasando necesidad. Dios envía a sus hijos, somos todos un cuerpo, hermano. Afuera los pleitos, afuera las contiendas, afuera todas las iras. Y que el amor del Señor inunde nuestros corazones.
El Espíritu Santo no solamente te hace danzar, el Espíritu Santo te trae amor. Amor, eso nos falta. Misericordia. Disculpe el que me exalte y hable fuerte, pero amados hermanos, quiero que Dios te hable esta noche. Y he orado al Señor, quiero ser un portavoz de tu palabra. Úsame, Señor, para que el pueblo reciba lo que Dios tiene preparado para usted. Aleluya, gloria al Señor. Dios cambie nuestra mentalidad. Aleluya, somos todos el cuerpo de Cristo. Ve y aprende. El Señor me dijo eso en el trabajo mientras estaba en el computador. El Señor, ve y diles que aprendan qué significa misericordia quiero. Misericordia quiero, misericordia quiero, dice el Señor. Aleluya, démosle la gloria al Señor que está aquí. Gloria a Dios. Más alabanza al que vive, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Santo de Israel. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo sé que al enemigo de nuestras almas no le gusta este tipo de mensaje. Porque el diablo vino a destruir. El diablo vino a desunir. El diablo vino de alguna otra manera a esparcir los hermanos y que cada uno viva en una vida solitaria. Pero el Señor viene a unificar. El Señor viene a sumar. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El mensaje está terminando, pero me dirijo, amados hermanos, a aquellos que están sin Cristo, sin esperanza. No sé de qué lado estás, si eres de los fariseos intachables, que para afuera hay una apariencia de piedad, o eres un publicano, aquellos que vivieron una vida desenfrenada, inmoral, pero para todos es el Evangelio. Hay una buena noticia. A pesar de que hay una mala noticia, de que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, hay una buena noticia. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús dijo, yo vine a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Aleluya, el Señor está en este lugar, hermano. Y la iglesia clame para que Dios rompa esas cadenas esta noche. Aquellos que no conocen al Señor, que han llegado invitados en este lugar, Dios realmente te bendiga esta noche. No lo digo con unas palabras así mecánicas, el saludo cordial, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Deseo en el Señor, con toda la intención, que Dios te bendiga esta noche. Y gustes del don celestial. Esta noche puede ser una noche de conversión. Esta noche el Maestro puede estar delante de ustedes y te puede decir las maravillosas palabras: ven y sígueme. Ven y sígueme. El pueblo de Dios sabe lo que significa esto. Jamás nos retractaremos de haber seguido a Jesús. Lo más maravilloso que el hombre y la mujer puede hacer en esta tierra es seguir los pasos del Maestro. Nadie que ha sido convertido al Evangelio después ha dicho, realmente Cristo no me satisface. Porque Cristo llena todas nuestras expectativas. Cristo satisface los deseos más íntimos de nuestro corazón. Cristo es todo para nosotros. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor. Vamos a orar al Señor por los perdidos, por aquellos que están sufriendo, hermanos.
Hemos dicho que hay hermanos en esta iglesia que están sufriendo en silencio. Dios de alguna manera nos dará a entender lo que está pasando con ellos. Dios dará claridad de lo que está pasando en el pueblo del Señor. Eso falta para que descienda el Señor un avivamiento. Amor, misericordia. Aleluya. Si está desunido el pueblo, el diablo hará estragos. Pero si el Señor nos pide más unidad, nos pide que nos amemos más, que estemos pendientes de nuestros hermanos, el Señor traerá grandes bendiciones. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como un buen óleo que desciende sobre la cabeza y que desciende por las barbas y que desciende sobre las vestiduras como el rocío de Hermón. Porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Eso quiere